Recientemente se estrenó La Mujer Rey, que nos narra cómo el reino de Dahomey lucha contra el yugo del Imperio Oyo, teniendo como base de su ejército a las guerreras de Dahomey. En este video exploraremos qué tan precisa es históricamente. ¡Comencemos! Las principales quejas acerca de La Mujer Rey como adaptación histórica es que el reino de Dahomey fue esclavista, mientras que en la película se muestra en contra de la esclavitud. Digamos que hay algo de cierto y falso en todo esto. Partamos desde el reinado de Gezo, cuyo ascenso al poder no queda claro del todo, pues no existen registros históricos. Se cree que el propio Gezo los hizo desaparecer. Se dice que en 1818 Gezo apareció en el palacio con un tambor de guerra, y al ver esto los primeros ministros le quitaron las sandalias reales a su hermano mayor Adandozan, nombrando rey a Gezo, aunque lo más probable es que sí haya tomado el poder a través de un golpe de estado, pues se sabe que recibió apoyo económico del traficante de esclavos brasileño Francisco Félix de Souza, quien fue recompensado una vez que Gezo llegó al poder. En la película se menciona que Gezo tomó el poder por la fuerza, apoyado por Nanisca, pues era Adandozan quien estaba a favor de la esclavitud, lo cual es falso. Si bien se cree que Adandozan no fue tan buen gobernante, él trató de reducir la esclavitud para disminuir el comercio europeo y centrar su economía en la agricultura. Además, Gezo también apoyaba la esclavitud, y es que el crecimiento de Dahomey estaba directamente relacionado con la venta de esclavos, algo muy normal en esa época. Las que sí estuvieron en contra de la esclavitud fueron las guerreras de Dahomey, pero a partir de 1851, cuando hubo un bloqueo naval por parte de los británicos frente a las costas de Dahomey, con el objetivo de abolir el tráfico de esclavos. Es así que el gobierno de Dahomey se divide en dos partidos, uno a favor y otro en contra. Como parte de su historia, Dahomey estuvo en constantes guerras con sus vecinos. Fueron conquistadores brutales que esclavizaron a sus enemigos y vendieron a la mayoría de ellos para obtener ganancias. Es precisamente debido a los constantes enfrentamientos que sufrían la escasez de guerreros hombres, así que empezaron a reclutar mujeres. En un principio como guardias del palacio, pero cuando Gezo llegó al poder, las Agoyi se convirtieron en una parte importante del ejército de Dahomey, pasando de 600 a 6000 mujeres guerreras. Según la historiadora Edna Bey, esto puede haber sido el resultado de la necesidad de obtener el apoyo de la guardia femenina después de que se opusieran al golpe de estado contra Adandozan. Por eso Gezo elevó el estatus de las guardias, proporcionándoles uniformes, dándoles armas adicionales, y poco a poco fueron convirtiéndose en una fuerza militar de élite. Debían soportar duros entrenamientos desde muy pequeñas con el objetivo de convertirse en invencibles. Asimismo, tenían que ser las más fuertes, las más rápidas y las más despiadadas con el enemigo, y ser capaces de aguantar el dolor extremo en caso de ser capturadas. A las guerreras de Dahomey les gustaba denominarse a sí mismas como Agoyi, que en lengua Fon significa esposas del rey. Al haber alcanzado aquel rango, disponían de un estatus tan elevado que ningún hombre las podía tocar y ni siquiera mirar, confiriéndoles un aura casi divina. Estas mujeres eran también miembros del Gran Consejo de Dahomey y tomaban parte activa de las decisiones del estado. La Mujer Rey adapta la mayor parte de su formación como guerreras, pero omite los detalles más crudos por los que tuvieron que pasar, como que algunas eran reclutadas desde los 8 años de las esclavas capturadas y que a todas se les practicaba la mutilación genital femenina inmediatamente después de su reclutamiento. Aunque al menos sí nos muestran cómo en esa época algunos padres se deshacían de sus hijas rebeldes o esposas, entregándoselas al rey para que se unieran a las Agoyi. El conflicto principal de la película se desarrolla en 1823, época en la que el reino de Dahomey busca librarse del control del Imperio Oyo, que les hacía pagar tributo en forma de vírgenes, armas y cautivos para ser vendidos como esclavos
a los colonizadores europeos, lo cual es históricamente correcto. Solo que a diferencia de la película, cuando el Imperio Oyo envió a un embajador para exigirle tributo a Dahomey, Gezo lo mató y así comenzó la guerra, que se llevó a cabo principalmente en dos batallas, y en la película vemos la más importante, el ataque nocturno al ejército Oyo para contrarrestar su caballería, pues Dahomey nunca tuvo caballería. La victoria en esta batalla sobre el Imperio Oyo los libró de su control, así que podríamos decir que son correctos algunos hechos mostrados en la película, aunque en su mayoría son contados desde la perspectiva de un personaje ficticio como Nanisca. Como verán, representar a Dahomey en contra de la esclavitud durante el reinado de Gezo es incorrecto, porque incluso en años posteriores, cuando abolieron la esclavitud temporalmente para dedicarse al comercio del aceite de palma, requerían esclavos para la producción, y según los británicos seguían comerciando con sus prisioneros pero de manera clandestina. Y es que esa fue la fuente de la mayor parte de la riqueza del reino. Quizás en vez de negar ese hecho simplemente debieron obviarlo, como cuando nos cuentan la historia de los espartanos. En ninguna adaptación nos mencionan la enorme cantidad de esclavos que tenían, algo normal en esa época, aunque lo que no era normal era de que violaban a los jóvenes guerreros. También se suavizaron las atrocidades que cometieron las Agoyi con sus enemigos, mutilaciones, decapitaciones, tortura, etc. Eran totalmente insensibles. Pero esto es algo normal en las adaptaciones. En la mayoría de películas de la Segunda Guerra Mundial nunca se muestra al ejército aliado matando civiles y violando mujeres, aun cuando existe más de 500.000 de testimonios de alemanas violadas sobre estos sucesos. Y si tienen curiosidad sobre si existió una mujer rey, les recordaré que en la película Gezo mencionó que su hermano Adando-san vendió a su madre llamada Agontime, lo que es cierto, y según algunas versiones, Gezo pudo asegurar su liberación desde Brasil y traerla de vuelta al reino. Aunque la evidencia de esto no está claro del todo, Gezo nombró a Agontime como su reina madre, un importante puesto en el reino de Dahomey y a la vez un golpe simbólico contra el legado de Adando-san. Para finalizar, se considera a Gezo un buen gobernante, estadista y estratega militar, aunque nunca tuvo la intención de acabar con la esclavitud. Incluso cuando Dahomey en años posteriores perdió diferentes batallas a falta de esclavos, se dice que vendió a su propia gente, aunque lamentablemente la mayor parte de la información sobre la época fue escrita por los colonizadores. Y esas fueron algunas verdades detrás de la historia de la mujer rey. Espero que me dejen en los comentarios qué les pareció la película. A mí me pareció muy entretenida, aunque sí se toma ciertas libertades como cualquier película que intenta retratar alguna época. Dependerá de ustedes decidir si fueron correctas o no. Gracias a todos por llegar hasta aquí en este video. Quiero avisarles de que estoy haciendo transmisiones todos los días o casi todos los días en mi canal personal, así que por favor vayan al enlace en la descripción y suscríbanse y activen las notificaciones. Tampoco se olviden de dejarme todas sus sugerencias para los próximos videos. Me despido, yo soy Mefe y hasta la próxima.